Ser podcast. Dance me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love. Dance me the end of love. Hola, buenas tardes. Es posible que en los tiempos que corren, donde todo se compra, todo se vende y todo parece tener un precio, es posible que se hayan difuminado las líneas que separan la decencia de la indecencia. Bueno, es posible, no, se han difuminado seguro. Por eso es noticia que al menos por una vez alguien haya puesto el freno. Creo además que lo que vamos a contar a continuación en esta semana donde la historia nos viene a ver, con los 50 años de la muerte de Franco y los 80 años de los juicios de Nuremberg, creo que resulta muy oportuno. La cuestión es que, atención, casi sobre la campana se ha podido frenar la celebración de una subasta con... ¿Sabéis de qué, Marta Isaías? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Con material, con documentos del Holocausto. Documentos como, por ejemplo, una ficha de la Gestapo con datos de un judío ejecutado, o con la carta de un prisionero polaco en uno de los campos, o estrellas usadas, además, de las que les ponían los nazis a los judíos para tenerlos señalados. Todo esto y más estaba a punto de ser vendido, pero vendido en plan comercial, no material para los historiadores. No, a punto de ser vendido. Pero como digo, finalmente se ha podido frenar y eso me parece una buena noticia. Corresponsal de Alemania, Carmen Viñas, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Antes de entrar en materia, déjame que salude a Jon Sistiaga, al que tenemos hoy en Radio Bilbao, no sé por qué. Jon, buenas tardes, ¿cómo estás, amigo? ¿Qué pasa? Muy bien, no te puedo contar todavía. Bueno, pero será algo suculento. Entre chaparrón y chaparrón. Carmen, todavía ayer sí. Estaba expuesta en la web, esta subasta, la habían titulado El sistema del terror, todavía estaba expuesto todo el lote que se iba a subastar hoy, ¿no? ¿Qué artículos contenía exactamente? Sí, bueno, estaba hasta ayer por la tarde. Ayer por la tarde ya se levantó de la página web la información sobre esta subasta. Entre los artículos, bueno, pues había objetos de carácter muy personal. Por ejemplo, la carta de un prisionero polaco de Auschwitz de 1940, que se vendía o salía por 180 euros. La ficha de la Gestapo con información sobre la ejecución de un judío del gueto de Mannheim en Prusia Oriental en julio del 42 y salía a 350 euros. Una estrella de David, que estaba catalogada como con signos de uso. Había también documentos sobre esterilizaciones forzosas, por ejemplo. Iba a salir a la venta pues documentos de los asesinos nazis, como las notas del comandante de Auschwitz, de Arthur Liebhensel, notas que había redactado para preparar su defensa en un juicio celebrado en Cracovia en el 47. Pues este tipo de documentos se encontraban en este lote. Oye, ¿y quién ha apretado más al final para conseguir que esto se frenara? Bueno, el Comité Internacional de Auschwitz ha apretado bastante, por utilizar tu expresión, protestó formalmente. También el Instituto Fritz Brauer, que investiga la historia y el impacto del Holocausto, montaron una campaña de protesta por Internet. De hecho, hoy, aunque ya se había parado la subasta, se han manifestado, ¿no?, a las puertas de la casa de la subasta. Estaban indignados porque considera que este tipo de subastas lo que hace es usar el sufrimiento de los perseguidos con fines comerciales. Y se montó tanto alboroto que el asunto pasó al plano político. El ministro de Exteriores polaco habló con su homólogo alemán, con Pistorius, para intentar frenar esta subasta. Y ambos estaban en la misma línea, consideraba que no se podía comerciar con objetos de las víctimas del Holocausto y porque hay una obligación ética hacia las víctimas. Y al final, pues lo han conseguido. Ayer la casa de subasta se puso en contacto con el gobierno de Renania del Norte, que es la comunidad autónoma donde radica esta casa de subastas, para anunciar que daba marcha atrás y que no lo iba a hacer.
Carmen, ¿se sabe quién pretendía subastar esto? O sea, ¿era una persona particular quien quería vender todas estas cosas? Pues es una muy buena pregunta porque no ha salido a la luz quién poseía, quién era el propietario de estos objetos tan peculiares. No ha salido a la luz pública, se desconoce. ¿Y la casa de subastas es la primera vez que planteaba una puja de este tipo o no? Pues sí, porque esta casa de subastas está especializada en sellos y monedas. Ellos se defendían al principio diciendo que los coleccionistas realizaban una intensa labor de investigación, que estaban contribuyendo al análisis histórico y que su actividad en el fondo no servía para comerciar con el sufrimiento, sino para preservar la memoria. Pero al final ha sido tal el revuelo, como os comentaba, que se ha formado, que al final han tenido que emitir un comunicado de prensa de disculpa. Entonces, en el comunicado de prensa, que es lo último que sabemos sobre este tema, han dicho que son conscientes de que han tomado una decisión equivocada, que evaluaron mal la solicitud que recibieron por parte del propietario y que sentía muchísimo haber herido los sentimientos de los familiares y de las personas afectadas que fueron víctimas del terror nazi. Pero es muy interesante ese vacío, que no se sepa quién lo ha sacado, porque, claro, puede ser dos cosas. Alguien que ya haya pagado por esos documentos y haya querido revender los documentos, con lo cual ya se habría comercializado sobre la memoria de las víctimas, o puede ser alguien que tenga algo que ver con no las víctimas, sino con los perpetradores. Con los perpetradores del Holocausto, ¿no? Tiene toda la pinta. Efectivamente, es que se sospecha eso, que puedan ser herederos que hayan encontrado esos objetos y que hayan querido, hacer dinero con ellos. ¿Qué te pasa, Sistiaga? Que te oigo rebufar por ahí de fondo. No, claro. Es que todos esos elementos, al final, ¿quién los va a comprar? ¿Quién va a pujar por ellos? ¿No? Nostálgicos del nazismo, o sea, porque hablar de coleccionistas, ¿quién colecciona ese tipo de cosas, ¿no? Y sobre todo cobrar por ello. Mira, yo tuve oportunidad hace unos años de entrevistar a Niklas Frank, que es el hijo menor de Hans Frank. Hans Frank era el carnicero de Cracovia, el virrey de Polonia, es decir, el tipo que manejaba toda Polonia y que por tanto organizaba todos los campos de exterminio. Niklas en su jardín tenía el abrigo mítico de las SS, de ese cuero negro. Sí. Lo tenía en su jardín y lo utilizaba de espantapájaros, ¿no? En un acto de venganza postrera a su propio padre, ¿no? Como cada vez que miraba por la ventana decía, para esto has quedado, o para esto ha quedado tu recuerdo. A mí me perturbó muchísimo acercarme a ese abrigo. Entiendo, claro, que era de su propio padre y él lo reutilizaba de alguna manera recordando su mala memoria o la memoria negra que este señor había dejado y por eso lo dejaba ahí. Pero yo y todo mi equipo que estábamos ahí grabando nos sentimos fatal de simplemente de contemplarlo y de verlo. O sea, que el hecho de que haya gente que esté intentando por 180 o 240 euros comprar estrellas de David usadas, me parece que es que habría que saltarse el derecho a la privacidad y saber quién estaba ahí metido en esa subasta, ¿no? Para intentar comprar. Claro, es que decir que no se comercia poniendo precio a cada artículo que colocas en la subasta es como un contrasentido muy cutre. Carmen, ¿se ha puesto o se ha arbitrado algún tipo de...? Porque ahí ha habido conversaciones entre el gobierno alemán y el gobierno polaco. ¿Ha habido algún tipo de medidas para tratar de evitar que esto se repita? Bueno, de momento el Ministerio de Cultura alemán sí ha anunciado que va a tomar medidas, pero no ha dicho cuáles. Dicen que estos objetos, desde luego, no son para coleccionistas privados, que son documentos históricos y que deben conservarse pues en un museo, en un memorial o en instituciones de investigación. Y Polonia, por ejemplo, sí que ha pedido que se entreguen al memorial de Auschwitz. Lo que pasa es que esto es la punta del iceberg, ¿no? Porque seguramente habrá otro tipo de objetos que hayan provenido del expolio de las víctimas de los judíos, que lógicamente eran vandalizados antes de llevarlos a la cámara de gas y se les quitaba absolutamente todo. Y ahí, como no hay un rastro, pues a lo mejor se ha vendido un anillo o una joya o unos pendientes. Aquí el rastro es claro, ¿no?
estos documentos provienen de lo que provienen y dan fe de que vienen del Holocausto. Pero seguramente pues en las casas de subasta se habrán subastado un montón de bienes que provienen también de las víctimas y que ese rastro es más difícil de demostrar. Claro. Bueno, y también en los mercadillos. Todos los fines de semana hay miles de mercadillos en Alemania, y cuando encuentras vajillas de los años 20, 30, 40, la verdad pones en solfa su procedencia. Claro. Claro, es que hay toda una industria, creo que se llama memorabilia, ¿no? Que, es decir, que puede que seas un fanático de los conflictos, de las guerras o de los soldados. Y es verdad que tras la caída del régimen nazi se dispersó muchísimo memorabilia del régimen nazi, porque cada soldado americano, francés, inglés, ruso, se iba llevando cosas, pequeñas historias, ¿no? A ver, tener un casco de las SS, bueno, podemos discutir si puedes vender un casco de las SS o no, pero tener la ficha de alguien que ha fallecido en Auschwitz, esto ya me parece indecente y obsceno, ¿no? Pero es fácil de regular, ¿eh? Quiero decir que cuando aparecen estos documentos, o bien que incluso el Estado que sea tenga derecho de puja sobre ese bien, o sencillamente que lo expropie porque tiene un valor histórico y porque efectivamente no se puede comerciar con este tipo de memoria. Eso es muy fácil, pero es eso, ¿no? Que claro, no siempre el rastro es claro, ¿no? Si eso procede de un expolio o si no procede de un expolio. Bueno, en este caso estaba claro, está muy bien que se haya frenado. Exacto, yo celebro eso. Ya está. Sí, hay algo, los que hemos tenido la suerte o la mala suerte de estar en lugares en los que ha pasado un evento histórico como la caída de un régimen o posteriormente a una guerra, todos, hablo por compañeros periodistas, incluido yo mismo, hemos tenido en las manos documentos que te queman, ¿no? Fichas, por ejemplo, las fichas de los tutsis a los que había que asesinar en Ruanda, porque has llegado en el momento en que salen corriendo el resto de hutus y te encuentras todas las fichas esas con su nombre, apellidos, su descripción racial, si era hutu, si era tutsi. Esto ha pasado también en otros sitios como Bagdad, etcétera. Cuando tienes eso en la mano, ostras, no sé otros compañeros, pero a mí me deja muy baldado, porque estás mirando la cara de una persona que probablemente esté asesinada y no tienes tu derecho, bueno, quedártelo, bueno, es casi un elemento periodístico, ¿no? Pero no desde luego como para comerciar. Exacto, es que esa es la diferencia. Luego con ello, ¿no? Esa es la diferencia. Es un documento histórico, esto para empezar. Entonces, como es un documento histórico, tiene que estar en manos de los estados, ¿no? O de quienes estudian. Lugares de memoria, ¿no? O sea, lugares de se contextualice un poco de dónde viene y qué significaba, ¿no? Tú si como periodista lo encuentras y si lo dejas ahí, puede ser que se pierda, pues lo que tienes que hacer es cogerlo y dárselo a quien corresponda, ¿no? Quien lo pueda manejar efectivamente para documentar un crimen contra la humanidad. Por cierto, hablando de crímenes contra la humanidad, Isaías, por alusión territorial, a ver, enseguida entenderás. No, en su día hubo hasta 30 deportados de Palencia a campos de concentración nazis, y de ellos 19, que se sepa, fueron asesinados allí, ¿no? Entre estos palentinos se encuentra Antonio García Evia, natural de Ontoria de Cerrato, quien tras huir a Francia durante la Guerra Civil fue capturado por los nazis en 1940, lo deportaron a Mauthausen, para más tarde ser trasladado a Gusen, donde finalmente lo mataron en julio de 1941. Esa es una historia como tantas, digo por ti porque toca Palencia. A finales de 2024, la familia de Antonio y la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica solicitaron, bueno, algo así como muy simple pero muy simbólico, ¿no? Que es la colocación de un adoquín en el pueblo, pues en memoria suya. ¿Qué ha pasado? Desde el principio de esta petición, el equipo de gobierno, que es del Partido Popular en el ayuntamiento, se negó a colocarlo en las calles del pueblo. Y así seguimos. Radio Palencia, Ana Mellado, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Efectivamente, lo que se propuso entonces, lo que propuso el Partido Popular, fue que en lugar de ese adoquín de la memoria, visible en el centro del pueblo, se instalara una placa a la entrada del cementerio de la localidad. Tanto la familia como la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica e Izquierda Unida, que fue el grupo que defendió la iniciativa, han recordado que estamos ante un movimiento global y que solo en Europa ya se han colocado más de 100.000 adoquines de la memoria.
Finalmente, el Pleno del Ayuntamiento aprobó la propuesta del Partido Popular ofreciendo a la familia realizar un acto este pasado 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos, y así lo justificaba Juan Antonio Barquero, alcalde de Ontoria de Cerrato. Nosotros consideramos que el lugar idóneo es el cementerio, donde ya existen otras placas. Una plaza pública, entiendo que es un lugar público en el que no debe por qué ponerse un adoquín o algo que es algo permanente. Bueno, la cosa no quedó así porque efectivamente la familia y también la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica han seguido insistiendo. Ni el recurso del Procurador del Común ni las sucesivas instancias presentadas por los familiares de Antonio han conseguido que este reconocimiento se haga visible en las calles del pueblo. Por ese motivo, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica formulaba el pasado mes de octubre una demanda de conciliación para que el adoquín de la memoria, con el nombre de Antonio García Evia, se colocará en una parte transitada del pueblo y acorde a los valores europeos. Vamos a escuchar, si os parece, al portavoz de la familia, a Mariano Alfambra, que ya ha advertido que llegarán hasta donde sea necesario para lograr su propósito. La intención de la familia es seguir adelante. Si no se puede poner el adoquín con la legislatura mientras esté este alcalde, lo intentaremos poner con la siguiente. Lo que no vamos a hacer va a ser poner una placa en un sitio donde solamente se ve una vez al año, que es cuando se va el día 1 de noviembre, el día de mal llamado Todos los Santos, y encima alguien que no está enterrado en ese cementerio, porque no sabemos ni dónde está. Esa es nuestra decisión y esa es nuestra convicción, y vamos a seguir adelante hasta donde podamos. Bueno, y hasta donde puedan, pues significa que en caso de no existir avenencia en la demanda de conciliación, van a ejercitar las acciones civiles y penales que corresponda, eso es lo que han dicho. Además, han advertido la posibilidad de presentar una querella por delito de prevaricación contra el alcalde de Ontoria. Mira, si hay un gesto, ahora que se cumplen 50 años de la muerte de Franco, si hay un gesto que merece la pena hacer es este tipo de gestos, porque aquellos hombres que murieron en los campos de concentración nazis murieron como apátridas, porque el régimen del dictador Franco no los consideraba nacionales y tenían la condición de apátridas. Entonces, reconocer no solamente que pasaron por los campos de concentración, sino que fueron asesinados y que son uno de los nuestros, es este tipo de gestos. Y parece mentira que alguien esté aquí agarrando el tema por los pelos para intentar justificar que en vez de lo que se está haciendo en un montón de sitios a lo largo de todo el mundo, no se puede hacer en Ontoria de Cerrato. Lo que es patético es que recuperar la memoria, que es contar lo que ocurrió, no debería ser divisivo, ni partidista, ni nada. Es honrar a la verdad de lo que pasó en este pueblo. Sí. No, pero aquí el Partido Popular te dirá, no, si nosotros lo honramos, pero lo honramos a la puerta del cementerio. Ya. Y no, este tipo de gestos, bueno, se ha articulado de una manera diferente. Es que da lo mismo. Son ganas. Pero se ha articulado de una manera diferente. Entonces, cuando tú le empiezas a poner un pero, significa que es como nuestro, pero no tanto, ¿no? Dios. Bueno, hombre, no. Vale. Sí, en fin. Y además es que hay un argumento, es decir, puede haber alguien que esté ahora mismo que esté a favor del Holocausto, nadie, ¿no? Y todos estamos de acuerdo en que fue aquello significó, o sea, hubo que ponerle un nombre a aquella matanza, ¿no? Hubo que inventarse después la palabra genocidio y hubo que inventarse un tipo jurídico como crimen contra la humanidad. Pues resulta que en Ontoria había uno de esos humanos. Que era de allí, que era del pueblo. Efectivamente, ponerlo en la plaza, en el cementerio, donde solo va a ir gente del pueblo, es como ponerlo en ninguna parte, porque además es que no tenemos el cuerpo. Porque si al menos estuviéramos seguros de dónde está enterrado, se pondría una placa allí, ningún problema. Pero, joder, de Ontoria salió una persona que acabó masacrada en esos campos de concentración. Me sigue sin entrar en la cabeza que un humano perteneciente a ese pueblo sea ejemplo de lo que ocurrió en la Alemania nazi y se niegue el derecho a poner ese adoquín. John, y algo más, no conozco la biografía de Antonio García Evia, pero normalmente esta gente que acabó en los campos de concentración nazi fueron personas que lucharon por la libertad y por el régimen legítimo de la República aquí en España. Tuvieron que ir fuera y en Europa lucharon por la libertad
ante la extensión del régimen nazi por toda Europa, y acabaron en los campos de concentración y acabaron asesinados. Es decir, no solamente eran españoles, no solamente eran de Ontoria, quiero decir, era gente que luchó por la libertad en España y en Europa. Luego, merecen toda la dignidad posible, y si aquellos que reivindican la libertad y la dignidad de estas personas lo hacen con este gesto, poner un adoquín. Pero si hay 100.000 por toda Europa. Claro, pues si hay 100.000. Uno de los 100.000 en el centro de un pueblo, en fin. hombre, no se le puede poner ni un solo pero, ¿no? Yo creo que no hay más comentarios que hacer. Ana Mellado, compañera, muchísimas gracias. Gracias, buenas tardes. Abrazos. Carmen Viñas, ¿alguna cosa más por tu parte o lo dejamos aquí? ¿Qué te parece? Está bien, lo dejamos aquí, creo que lo habéis dejado muy claro. Muy bien. Como comentabas, es inmoral no atender la petición de la familia de la víctima, que le quiere honrar como se hace en más de 30 países, y como decías, hay más de 120.000 Stolpersteine, adoquines de este tipo, colocados. Un abrazo, Carmen. Un abrazo. Gracias también a ti. Bueno, un saludo a todos mis paisanos, Sí, que claro. lo sabrá que, desde luego, querrán que el adoquín esté en Ontoria, esté en su donde sitio, corresponde. en su sitio. Si hace un ratito al abrir la ventana, la música de Leonard Cohen nos ponía en el contexto de los campos de concentración nazis, por todo esto que hemos contado relacionado con el Holocausto, para poder hablar de esa subasta afortunadamente suspendida. Vamos ahora con otra canción, con otra música que también nos pone en situación. No le tengo rabia al río, no le tengo rabia al río, que solo sabe llegar al mar, que solo sabe llegar al mar. El agua no tiene culpa, no, el agua no tiene culpa, no tiene cargo ni autoridad, no tiene cargo ni autoridad. Ay, que ya no vuelva, que no vuelva el agua a llenar mi calle de barro y pena. Ay, que ya no vuelva a ocupar un cargo quien esa tarde olvidó la alerta y a la muerte le abrió la puerta. Parece bastante claro a quién alude la letra de esta canción, ¿no? Esta mañana Carlos Mazón ha comparecido en la Comisión de Investigación por la Gestión de la Dana del Congreso de los Diputados, y ha sido una comparecencia que hemos seguido en buena parte aquí en directo en la SER, donde el presidente en funciones de la Generalitat no solo no ha dado explicaciones de por qué no atendió las llamadas durante su comida famosa en el Ventorro, sino que no ha admitido prácticamente ningún error en su gestión, un poquito, nada, en su gestión de la catástrofe. Y además ha repetido mentiras. Y decimos mentiras porque está demostrado que son mentiras, como que la alerta de la AEMET no había llegado a tiempo. En el Congreso han pasado ya unas horas. Está Josué Coello. Josué, buenas tardes. ¿Qué tal, Carlas? ¿Cómo estás? A ver, vamos a recapitular un poquito porque merece la pena. Lo primero, exactamente Mazón, ¿qué ha dicho? Bueno, vamos a resumir porque por un lado ha sido el Mazón al que estamos acostumbrados, mezclando explicaciones incompletas, tú lo decías, con mentiras, y eso que él mismo se ha presentado como una víctima de los bulos, con un tono, digamos, de mártir. Ha tirado de clásicos como que no tenía responsabilidad en el envío de las alertas, y este argumento muy pensado y repetido en más de una ocasión para protegerse judicialmente. O también ha dicho que él no tenía por qué estar en el CECOPI. Pero ojo, Carlas, también nos ha sorprendido con alguna que otra nueva versión como la que ha lanzado hoy, diciendo que él no contestó al teléfono en las horas más críticas de aquella tarde del 29 de octubre porque, ha dicho, tenía el móvil en la mochila, y diciendo sin despeinarse que eso no significa estar incomunicado. Per què te telefona 2 vegades la teua consellera i no li agarres el telèfon? Per què? Pues yo la de las 19:10 no sé si es que estaba andando y tenía el móvil en la mochila en ese momento, no lo sé. Lo que desde luego no cabe ninguna duda, desde luego lo que no cabe ninguna duda es que mi actitud es exactamente la contraria a la que se ha dicho en muchísimas ocasiones. En esta sede parlamentaria, incluso el presidente... És que no estàs contestant, Carlos. Sí, que estoy respondiendo a la de las 19:10 y la de las 19... Estàs dient que no li vas agarrar el telèfon a la teua consellera perquè anaves caminant i no l'escoltaries. Pues, estàs dient això? Si no la escuché... O sea, el president de la Generalitat Valenciana, en alerta roja. Pues sí, oiga, no atenderá una llamada de 20 y tantas que hice, pues no significa estar incomunicado, como se ha dicho. Aunque uno de los momentos más descarados de Mazón esta mañana ha sido el que vamos a escuchar a continuación, cuando ha dicho que no supo que hubo víctimas hasta la madrugada del 29 al 30 de octubre, cuando el propio Mazón ya había dicho en anteriores ocasiones que sí tenía conocimiento de que ya había muertos antes de esa noche. Vamos a escucharlo. Más allá de las condolencias, que me mienta, no me interesa. ¿Me va a mentir? Porque lleva mintiendo 2 horas casi. Lo siento, pero eso no es así. Bueno, ¿qué más tiene que decir? Tengo que decirle que no hubo conocimiento de las primeras pérdidas de vidas humanas hasta bien entrada la madrugada.
Pero eso no es cierto. No me interesa. Sinceramente, no me interesa. No lo digo yo. Y un último apunte, Carlas, sobre las mentiras de Carlas Mazón, porque sobre la comunicación con Feijóo, que es otra de las grandes dudas de aquellos días, Mazón ha dicho que hablaron en torno a las 9:30 de la noche. Lo confirmaba así. ¿Habló usted con Feijóo ese día? Sí. ¿A qué hora? A las 9:30 aproximadamente. El señor Feijóo ha mentido. Dijo que usted estuvo informado por usted durante todo el día y creo que dijo incluso el día anterior. Hablamos. ¿Usted estuvo informado, le informó durante todo el día o solo a las 9:27? El día anterior. Antes nos cruzamos algún mensaje de WhatsApp. Y esto, Carlas, contradice lo que el propio Feijóo dijo sobre sus comunicaciones, asegurando que estuvieron todo el día comunicados. Yo no sé, al final es un debate recurrente si sirven de mucho o de poco estas comisiones, pero hoy, desde luego, se han vivido momentos muy tensos con el toma y daca con los portavoces parlamentarios, especialmente el caso de Gabriel Rufián, de Esquerra Republicana, que acaba su intervención llamándolo de todo, prácticamente. Sí. Sí, y esa tensión a la que tú hacías en referencia, que se ha vivido con algunos portavoces, incluso ha podido beneficiar a Mazón porque ha permitido que pudiera salir algún careo sin responder algunas de las preguntas que le hacían. Es cierto que este formato de comisión es distinto al que afrontó el de Scorch, donde Mazón no sufrió prácticamente nada. Aquí sí que ha tenido que enfrentarse al enfado de unos portavoces que han ido con todo contra Mazón. Pero la sensación es que peor de lo que había llegado Mazón no ha salido de la comisión, en parte porque parece como que Mazón ha asumido sus mentiras, y esto se lo han achacado los grupos, tú le decías, sobre todo los de izquierdas, por ejemplo, con Rufián, que era llamado de todo en comisión. Vamos a escucharlo. Usted es un inútil, usted es un mentiroso. Gracias, usted es un incapaz. Señor Rufián. Usted es un miserable. Silencio. Usted es un homicida. Gracias. Y esto es un psicópata. Tiene que acabar. Y ojalá pague con cárcel todo Rufián. lo que ha hecho. Y un dato interesante que se ha dado Mazón en este careo con Rufián, Carlas, ha sido cuando tras la famosa comida con Maribel Vilaplana en el Ventorro, ya había muertos en varias localidades, ya había visto el vídeo de Utiel inundado y se fueron al parking. Mazón ha reconocido que ahí iba sin guardaespaldas. ¿Le acompañaron sus escoltas al Ventorro? Sí. ¿Le acompañaron a la salida? No. Ah, no. Y sin testigos, Carlas, es relevante porque en este caso, sin guardaespaldas, tampoco sabemos qué pasó o qué no pasó o de qué hablaron en aquel parking. Oye, Vox, socio o ex socio de gobierno en Valencia, ha salido en defensa de Mazón. Sí, y si alguien tenía algún tipo de duda del interés de Vox en que Mazón siguiese al frente de la Generalitat, hoy ha tenido en esta comisión una prueba clara. Incluso Mazón ha recibido más apoyo del diputado de Vox por Valencia, de Ignacio Gil Lázaro, que de los propios diputados del Partido Popular. No faltaba intervención de cualquier otro portavoz que estaba en esta comisión que no se llevase un pero de este diputado, de Ignacio Gil Lázaro, que se lo ha dejado votando a Mazón en varias ocasiones, como por ejemplo esta. Señor Mazón, usted ha reconocido públicamente las equivocaciones que cometió, asumiendo su responsabilidad política y presentando su dimisión como presidente de la Generalitat. Sin embargo, nadie del gobierno de España, empezando por Pedro Sánchez, ha hecho lo mismo que usted. Y es que Carlas, ha sido el resumen de la intervención de Vox. Mazón bueno, Gobierno central malo. Así ha sido durante toda la comparecencia de Mazón, cuando ha tenido que intervenir Ignacio Gil Lázaro. Bueno, y a todo esto los familiares de las víctimas de la Dana han seguido hoy todo lo que estaba ocurriendo desde las puertas del Congreso. Julia Molina, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Y tú has estado con ellas? Pues tú nos dirás cómo ha sido la cosa. Hemos estado en la calle porque les habían habilitado una sala en el Congreso para seguir la comparecencia, no se podía acceder a la comisión, pero ellas han preferido quedarse fuera, pese al frío que hacía esta mañana en Madrid. Decían que así podían estar todos juntos, protestando. Han estado escuchando las palabras de Mazón por un altavoz grande y abucheándolo cuando eludía sus responsabilidades o cuando no decía la verdad. Estuve haciendo llamadas en los restaurantes, sin ninguna duda, pero no solamente hablé una vez, hablé varias veces con la consellera. Para ellas ha sido difícil el interrogatorio de Rufián porque el portavoz de Esquerra ha contado las historias de varias víctimas, le ha pedido a Mazón que se disculpase personalmente y hemos visto muchas lágrimas de rabia por la actitud del presidente. Porque todas las mentiras que estás diciendo aquí ahora mismo se nos revuelve el estómago, por lo menos a mí, que se fue a comer y cuando se fue sabía cómo bajaba el barranco del Pollo. Y mis hijos a las 6 de la tarde ya se habían ido, mi marido y mis 2 hijos y los 3 perros, a las 6 de la tarde. Arrastrados por el agua. Y encima él dice que no se había enterado bien. Este señor es un
Mira, no lo quiero ni ver ni en pintura este señor. Estoy indignada de sentirlo. Esta que escuchamos, Francino, es Dolores Ruiz. Su historia es especialmente dura. Perdió a 2 de sus hijos y a su marido la tarde de la Dana. Es una de las víctimas que compareció en esta comisión del Congreso y su testimonio ya entonces fue muy doloroso de escuchar. Hoy nos decía que sentía mucha rabia escuchando cómo Mazón se desentendía de las responsabilidades, porque ella sostiene que si la alerta se hubiese enviado antes, su familia seguiría viva. En algún momento han tenido incluso que intervenir los servicios médicos porque había mucho nerviosismo entre las familias. Os podéis imaginar que no era un trago fácil. Aún así han agradecido el formato porque esta vez sí los diputados podían exigirle respuestas, a diferencia de la del Escorts. Bueno, es que aquello no fue una comisión, aquello fue una pantomima, fue pues eso, un paseo en barca por la Albufera. Hoy es algo muchísimo más serio, donde le hacen preguntas, donde le están poniendo en aprietos. No va a decir una sola verdad, pero por lo menos está pasando un mal rato. Que nada comparable a los meses y meses que llevamos nosotras por su irresponsabilidad, por su negligencia. Escuchábamos a Rosa Álvarez, la presidenta de la Asociación de Víctimas de la Dana, que ha estado toda la comparecencia sosteniendo una pancarta que decía: nuestros familiares han muerto por vuestra incompetencia. También han llevado a las víctimas una imagen gigante de Mazón vestido de preso con las manos manchadas de sangre, otra del presidente vestido de payaso y varias pancartas pidiendo que Mazón vaya a prisión y que dimita todo su consejo. Pues ha sido esta la crónica de la mañana. Julia Molina, José Coello, gracias compañeros, un abrazo. A vosotros. Un abrazo. Say it's not enough to be in love. You need to prove it somehow. It's not dollar signs or pickup lines or anything that you could kiss away now. That sinking feeling that you get when you say something you regret, 'cause you were jealous of some stranger that she met when you were gone. You feel insane, 'cause love is pain. Aquí seguimos asomados a la ventana cuando faltan 21 minutos para que sean las 5 de la tarde, las 4 en Canarias. Marta del Vado, Isaías Lafuente, Joan Sistiaga y un servidor. Vamos a hablar de ciencia. Bueno, que la inversión en ciencia, no gasto, que la inversión en ciencia, investigación y tecnología tiene un retorno social innegable, es algo que confirmamos día a día, pero hay que repetirlo todavía más. Cuando ese retorno se traduce en esperanza y mejora de la calidad de vida de quienes sufren enfermedades, hoy por hoy todavía incurables, bueno, creo que es algo que hay que destacar, que hay que contar, que apoyar y, si conviene, incluso aplaudir. Y ese es el caso de una empresa española que acaba de recibir 12,5 millones de euros de la Unión Europea para el desarrollo de un ensayo clínico a partir de un fármaco desarrollado íntegramente en nuestro país que está logrando, atención, porque eso es muy importante, resultados muy prometedores en la lucha contra cánceres metastásicos, donde el resto de tratamientos hasta el momento, por lo que se sabe, pues prácticamente han fracasado. Laureano Simón, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantado de estar con vosotros. Laureano Simón es doctor en Ciencias Bioquímicas y CEO de Oncomatrix, que es una empresa vasca que ha desarrollado la patente de este fármaco de última generación. A ver si lo cuento bien. Es un anticuerpo conjugado que ya está en la fase de ensayo clínico, es decir, está tratando a pacientes reales con la enfermedad y que a partir de ahora imaginamos, Laureano, que con este respaldo económico europeo podrá llegar a mucha más gente, ¿no? Eso lo primero. Efectivamente, lo has explicado muy bien. Después de un desarrollo largo y tedioso y costoso, invirtiendo, no gastando, como muy bien has dicho, en I+D, desde el año 2022 tenemos ya la oportunidad de tratar pacientes reales de cáncer con nuestro fármaco y los resultados prometedores que hemos tenido hasta ahora pues nos permiten el abordar ahora ya la segunda fase de los ensayos apoyados por la Unión Europea, por el gobierno español y por nuestros también inversores particulares. Pero entonces, ¿cómo actúa este fármaco? Quiero decir, ¿cuál es la diferencia de otros y cuáles son sus fortalezas? Para que lo entendamos, Laureano. La novedad de nuestro abordaje es que no nos dirigimos a lo que es el tumor en sí, sino al microambiente que le rodea y que actúa como una barrera física
que impide que las terapias convencionales, pueda ser la quimioterapia o la más sofisticada y moderna inmunoterapia, no sean capaces de llegar al tumor, y al mismo tiempo genera un ambiente inmunodeprimido que también impide que el sistema inmune del paciente, que debería reconocer el tumor como algo ajeno y atacarlo, pues no lo hace. Y ahí es donde nosotros entramos con una nueva generación de medicamentos que se llaman anticuerpos conjugados, donde nos hemos convertido en pioneros a nivel internacional, que atacan ese microambiente de una forma muy limpia, muy específica y potente. Laureano, estamos hablando de cánceres metastásicos, pero ¿a qué órganos afecta y a qué tipo de paciente está dirigido este fármaco? Los resultados más bonitos que hemos encontrado hasta ahora son en pacientes que tienen cáncer de páncreas y pacientes que tienen cáncer de colon, tanto en un caso como el otro, ya con metástasis en hígado y pulmón fundamentalmente. ¿Y qué resultados están observando? Por citar algún caso concreto. Laureano. Uy. Creo que hemos perdido Hola, Sí, estás ahí todavía, vale. No, sí. ¿Qué resultados se observan en los pacientes a los que se ha aplicado este nuevo fármaco? Lo que hemos encontrado es que hay un grupo de pacientes que responden al tratamiento y que tienen una esperanza de vida mucho mayor de lo que tendrían en otras condiciones. Son pacientes a los que ya no hay ningún tratamiento de los que están ya registrados que funcione, y ahí es donde nosotros entramos. Y no solo esa prolongación de la vida, sino prolongación con calidad de vida. Lo bonito de este tratamiento es que sus efectos secundarios son muy bajos y permite que los pacientes que respondan lo hagan con volviendo a trabajar y volviendo a su vida. En un grupo, como os digo, en un grupo de pacientes concreto. Me encanta que, hablando de lo que estamos hablando, haya utilizado 2 veces la palabra bonito para definirlo. No, me parece de verdad. Dijon, dale. Yo sí, quería preguntarle a Laureano para que yo me entere al menos. A ver, vosotros lo que atacáis, según me ha parecido entender, el tumor genera su propio escudo defensivo contra todo lo que le podamos echar, ¿no? para acabar con ese tumor. Vosotros atacáis ese escudo, ¿verdad? Exacto. Ese escudo son un tipo de células que se llaman fibroblastos, y esos fibroblastos, por un lado, producen una matriz de colágeno que es como una gran barrera física, y por otro lado unas interleuquinas que lo que provocan es un ambiente inmunodeprimido que impiden que funcione el sistema inmune. Entonces nuestro ataque va específicamente a esos fibroblastos que rodean el tumor y generan ese escudo. Pero si estáis hablando de cáncer metastásico, es que ya está extendido. O sea, ya no estamos hablando de un tumor en un sitio, sino que se ha extendido, ¿no? Entonces tiráis a por todos esos fibroblastos. Sí, el ambiente. Efectivamente, uno de los papeles que juegan esos fibroblastos es en la metástasis. Son los primeros que emigran desde el tumor hacia el torrente sanguíneo, y en el órgano diana donde va a generarse la metástasis generan como un nicho, como una cama para que después venga el resto del tumor. De manera que cuando estamos atacando a los fibroblastos, estamos atacando no solo el tumor primario, sino también esos nichos metastásicos. Y otra pregunta, sí. Porque aparte de bonito, a mí me ha llamado la atención la palabra ambiente. ¿Ese ambiente lo crea el tumor ya que está en fase de metástasis, o ese ambiente se puede detectar antes? Quiero decir, puede ser que en un momento determinado, al detectar que se está creando ese ambiente, ya pueda actuar el fármaco antes de que el cáncer se haya convertido en metástasis en otro órgano. Efectivamente, y es tan relevante esa pregunta que me haces, que nosotros descubrimos este microambiente y el papel que jugaba cuando lo que buscábamos eran marcadores de identificar y de diagnosticar preventivamente el cáncer. Es cuando estas barreras empiezan a crearse justo antes de la metástasis, es un indicador de que el paciente tiene un problema y una complicación inmediata en un proceso metastásico. Laureano, cuando habla de que los pacientes responden al tratamiento, ¿quiere decir que la metástasis se puede revertir o que se frena?
En algunos casos hemos conseguido revertir la metástasis. Tenemos un caso muy bonito de una paciente con metástasis hepáticas, que son las que tienen un peor pronóstico, en el que las metástasis hepáticas han desaparecido por completo, las metástasis pulmonares han desaparecido, y esa es una paciente con cáncer de páncreas, que lo que van a hacer ahora es probablemente ya lo poquito que queda del cáncer primario en el páncreas sea reseccionado por cirugía. Es decir, el efecto del tratamiento es igual, por lo menos, de eficaz en la metástasis que en el tumor primario, por la presencia en esas metástasis también de esos fibroblastos, que al mismo tiempo es lo que hace que sean muy resistentes a otros tratamientos. Muy bien, Laureano Simón, doctor en Ciencias Bioquímicas y CEO de Oncomatrix. Muchísimas gracias por este ratito en la ventana, ¿verdad? Muchísimas gracias por la oportunidad de contarnos y poder lanzar este mensaje de esperanza a esos pacientes y familias que lo sufren, y de apoyo a todos los investigadores que estamos ahí invirtiendo, que no gastando en el futuro de todas estas terapias. Un abrazo muy grande, Laureano. Muchas gracias, un abrazo. Oh, hearts, don't love you for the way you look, don't treat you like a picture book that they read and give away. Oh, hearts, don't love you for the clothes you wear, don't treat you like a stupid pair of old shoes. Oye, no sé vosotros, Marta, Isaías, John, yo le sigo dando vueltas a esta conversación que hemos mantenido con Laureano Simón, con este tratamiento, con este fármaco que parece obtener resultados positivos en el tratamiento contra los cánceres metastásicos, porque además es un claro ejemplo de investigación y tecnología aplicada a la medicina. Claro. Que he estado repasando ahora un momentito. Esto empezaron a investigarlo en 2011. Ahí empiezan con la tecnología. El fármaco en 2014. Llegó la patente. Primer ensayo clínico en 2022. Llevan más de 80 pacientes. Bueno, si alguien tiene todavía alguna duda o tenía sobre la importancia de la ciencia y de que no es un gasto sino una inversión, no se me ocurren ejemplos tan claros como este. Sí, y mire, relacionado con esto de que la inversión en investigación no es gasto, y relacionado también con las subastas con las que hemos empezado el programa, el actor James Van Der Beek decía hace unos días la revista People, que es el protagonista de Dawson Crece, la famosísima serie de los 90, pues ha anunciado que va a subastar objetos personales que él conserva de la serie el próximo 6 y 7 de diciembre para pagar el tratamiento de cáncer que necesita. ¿El mismo? El mismo, sí. Joder, qué barbaridad. ¿Y qué pues diferencia? Eso, empeñar tus cosas personales para poder curarte. Isaías, ¿te había con ganas de proponer palabra del día? ¿Alguna cosa que tengamos por ahí rondando? La estamos manejando, ¿no? Metástasis. ¿Sí? Pues venga. La palabra del día, con Isaías Lafuente. Pues sí, es una palabra que nos lleva a la meta, pero no al sustantivo de raíz latina que se refiere al fin de algo, ya sea una carrera o un proyecto vital, sino al prefijo meta de raíz griega, que significa muchas cosas, junto a, más allá, después de, o sencillamente nombra un cambio de lugar. Una vulgar mudanza sería literalmente una metástasis. Desde el siglo XVII comenzó a usarse en enfermedades que pasaban de un órgano a otro, y a partir del XIX comenzó a utilizarse específicamente en el cáncer para definir la propagación de un foco canceroso en un órgano distinto al que se originó, según la definición que encontramos en el diccionario. Con la misma raíz tenemos otras palabras en castellano como metáfora, que también nos habla de cambios, en este caso la traslación del sentido literal de una palabra a otro figurado, o metacarpo, una palabra con la que nombramos la parte de la mano que está junto a la muñeca, que en griego era karpos, o metafísica, que es la parte de la filosofía que trata del ser, de sus propiedades y sus principios, pero que derivó en el lenguaje coloquial a nombrar lo oscuro, lo que nos es difícil de comprender. Sin embargo, su origen es muchísimo más curioso y parte de la ordenación de la biblioteca que hizo Andrónico de Rodas con las obras aristotélicas, y así a las que estaban al lado de o más allá de las que hablaban de física, las llamó pues metafísica. Tony Martínez, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Te veo buenas seguir tardes. con cara entre la admiración y el estupor lo del el origen de la palabra metástasis. Es así, y he de decir también con un poco de sueño, porque no por culpa de Isaías, sino no, es que he dormido mal. A veces uno duerme mal. Pero no, yo no te veo con mal aspecto. No, tú habrás dormido bien, pero de verdad, hay días que dices, ostras, qué sueño tengo. Claro. Y es por la metástasis de venir de Barcelona a Madrid, el cambio de lugar. Estar, no por estar al lado de Isaías, por ser meta Isaías. Oye, ¿cuánto tiempo hace que nos felicitas el cumpleaños a alguien?
Pues desde el último, que no me acuerdo de quién fue. Hoy tenemos oportunidad. Alguien dijo que lo importante no son los años, sino la vida de los años. Happy birthday, it's a special day. En La Ventana regalamos cumpleaños. Happy birthday to you. Happy birthday. Porque cada día es un regalo. Happy birthday, happy birthday to you. Berto Romero, buenas tardes, felicidades, hola. Buenas tardes. Hola, guapo. Felicidades. Gracias, qué ilusión. 51 añitos. Ya es década nueva ya, que se empieza a pisar ya bien con uno más, ¿no? Pues estoy igual que ayer, yo la verdad no estoy notando nada, Carlos. La crisis Yo de los esperaba- 50, esa cosa que nada, no. No, debió pasar hace un par de años o 3, ahora estoy bien. Yo cada cumpleaños me despierto por la mañana esperando a ver qué pasa y no. No, todo igual. Tú ya sabes, como habláis tanto con Andreu, pues nadie sabe nada, tú sabes que por mucho que curras, nunca le vas a atrapar a él, ¿no? Bueno, claro, es que salió antes de la carrera de relevos, coño, es que me bajan 10 años de ventaja, así cualquiera. ¿Hoy lo celebras de alguna manera especial que pueda ser contada? Pues yo lo celebro siempre muy íntimo y muy pequeñito, que es como a mí me gusta, en casa con la familia. Además, ayer estaba en Madrid trabajando súper contento y muy bien, pero hoy pues me tocaba venir y estoy haciendo una de las cosas que más me gustan, que es tener un día para no hacer nada. Está bien, sí, ayer estabas en Maravilloso. Madrid porque estás con el monólogo Lo Nunca Vista en el Gran Teatro Cachava en Príncipe Pío y tienes que venirte un día a La Ventana cuando podamos hablar de la peli, de 5 minutos más. Cuando tú veas Sí, que puedes, sí. aquí te esperamos. Pero hoy, Sí, ya os aviso, es que está verde eso aún, Carlos. Está Bueno, la cosa pues, verde. Hemos acabado de rodar. cuando toque, tocará. Pero hoy toca Venga. felicitar el cumpleaños y tenemos un test de pregunta-respuesta al que te tienes que someter. ¿Vamos allá? Venga, a ver. Venga. El mejor cumpleaños que recuerdas. Es que ya te contesté lo mismo la última vez. El último, siempre el último. El mejor regalo que te han hecho nunca. Pues mira, volver a dibujar. Y me lo hizo Andreu. Ah, mira. Sí, yo dibujaba mucho y de verle dibujar tanto he vuelto a dibujar. Soy muy feliz con eso. ¿Eres como te imaginabas al llegar a los 51 a esta edad? Es que nunca me imaginé cómo sería esta edad, así que creo que soy mejor de lo que me hubiera imaginado. Nivel de satisfacción con tu vida de 0 a 10, una nota. 11. 11. Una persona importante en tu vida. Mi mujer, Marta, que me está escuchando ahora en otra habitación, escondida para no hacer ruido, porque le daba miedo que se acoplara. Digo, pero si lo escucha con auriculares, ¿cómo coño se va a acoplar? Un libro. Pues mira, el último que me estoy leyendo, que me regaló Javier Cámara, además, que ¿Sí? se llama El infinito en un junco, de Irene Vallejo, que es precioso. Ya lo creo. Una película. Regreso al futuro 2. Cada vez más. Dos. Regreso al futuro Dos. 2, concretamente. Sí, Vale. me encanta. Bueno, la última vez que has llorado. Pues mira, la semana pasada comiendo cacahuetes con wasabi, que hay que calcular muy bien. Un deseo para este año. Pues mira, deseo que el nivel mundial de cretinos deje de crecer y vuelva otra vez a niveles compatibles con la vida humana. Eso me encantaría para Ese todos. Lo podemos compartir. Y una canción de regalo. Y hoy estoy muy contento. La has elegido tú, tienes que contar por qué. Pues que es la que me pone mejor humor y la que me da más buen rollo siempre. Y cuando estoy contento me pongo eso y voy por la calle y caminando rumbero. Oye, Berto, me queda una duda. ¿Lloraste por los efectos directos del wasabi o porque te diste cuenta de lo ridículo que es comer cacahuetes con wasabi? Va, venga, va, es que no tienes ni idea. No tienes ni idea. Además, he encontrado una marca que ya te la pasaré cuando nos veamos, que vas a flipar. Vale. Además, hago como un juego. Me como uno, no pasa nada. Me como dos de golpe, a ver, 3, y de repente hay uno que pum, ya reventa todo. Me encanta. Berto Romero, felicidades, guapo. Muchas gracias. Adeu, Un abrazo, chao, quiero chao. mucho, adiós. John Sisiak, hasta la próxima semana. Ya nos contarás qué haces en Bilbao. Hasta luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.